Para el gobierno de la República de Nicaragua, estas prácticas contravienen los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la soberanía de nuestro pueblo, razón que nos ha llevado a tomar la decisión irrevocable de no continuar formando parte de este órgano. Otra ruptura, más aislamiento internacional y más distanciamiento de la dictadura de los Ortega Murillo de las agencias de Naciones Unidas. Con sus argumentos trillados de no respeto a la autodeterminación y soberanía de los países, la dictadura sandinista puso fin de inmediato a sus vínculos con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por lo anterior, notificamos nuestra decisión soberana de retirarnos a lo inmediato de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Saludos. A ACNUR, la dictadura sandinista la califica de actuar bajo un doble rasero y funcionar como un instrumento de manipulación de las potencias, dejando de un lado su función humanitaria. Estimado señor, le saludamos en ocasión de hacer referencia a las sesgadas y parcializadas publicaciones que esta organización ha realizado, llena de engaños y manipulaciones, distanciadas totalmente de la verdadera realidad del pueblo y de las familias nicaragüenses. La comunicación firmada por el canciller Baldrachensky la dirige al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. En el escrito, sin un solo ápice de diplomacia, acusan a ACNUR de sesgada, parcializada y de actuar con engaños. Ha dejado de lado su naturaleza acordada por las naciones miembros para convertirse en un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los estados. Esta no es la primera vez que la administración de los codictadores decide abandonar un organismo de la ONU. Por citar algunos ejemplos, Ortega y Murillo se retiraron de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional de las Migraciones y de la Organización de Estados Americanos. A la OEA, inclusive, le confiscaron su sede en Managua y la convirtieron en el Museo de la Infamia, y meses después lo dejaron como un centro administrado por la UNAM Managua, del que más nunca se supo nada. Esta organización aplica valoraciones dispares entre los países, siendo permisivos, tolerantes y totalmente indiferentes con las barbaries irracionales que cometen las potencias en contra de los países en vías de desarrollo. Lo verídico es que estas entidades evidencian el caos que vive Nicaragua debido a la represión social y política que afecta el área económica. En el caso de ACNUR, esta agencia de la ONU recientemente hizo un llamado urgente por la crisis de refugiados nicaragüenses en Costa Rica. La ONU activa la señal de alarma ante la salida de miles de nicaragüenses de su país, azotado por la crisis más sangrienta desde la década de los 80. ACNUR explicó en mayo pasado que esa crisis se debe a las incesantes tensiones políticas y sociales en Nicaragua, que han forzado a la población a cruzar la frontera con Costa Rica. Miles han buscado protección en ese país que tiene una larga tradición de asilo, ofreciendo condiciones dignas y seguras a quienes huyen de persecuciones. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional, en especial con Costa Rica, que está absorbiendo el grueso de este flujo de personas. Según las estadísticas oficiales de Costa Rica, en esa nación hasta marzo de 2025 se habían refugiado más de 194.000 nicaragüenses solicitantes de asilo y al menos 9.216 ya habían recibido formalmente refugio político. ACNUR pide solidaridad internacional y apoyo para Costa Rica y los otros países que albergan refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, ahora que miles están huyendo de la creciente tensión política, la violencia y las violaciones graves de los derechos humanos en su país. Estas organizaciones reportan que desde el estallido social, cerca del 10% de la población abandonó el país. En esta visita me llevo energía y compasión en el cómo ayudar a los nicaragüenses que se ayudan entre ellos mismos a través de las donaciones. Y ciertamente los nicaragüenses quieren regresar a casa cuando sea seguro, pero antes necesitamos la ayuda internacional para que continúe apoyando a Costa Rica y a las comunidades aquí que han sido muy generosos.
Y por supuesto a los nicaragüenses que continúan ayudándose entre ellos mismos hasta que sea lo suficientemente seguro para regresar a sus hogares. Hola, soy Marlene Balmaceda. Estamos a viernes y hoy finalizamos con Ortega rompe con ACNUR, la agencia de la ONU que documenta la salida masiva de nicaragüenses por la represión. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Cerramos semana con la participación de la activista política, defensora de derechos humanos y miembro del espacio de diálogo y confluencia entre actores nicaragüenses, Aide Castillo. Con Aide abordaremos esta ruptura del régimen de Ortega con ACNUR. Gracias, Aide, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Aide, en otro arrebato de la dictadura sandinista, los Ortega Murillo anunciaron su salida irrevocable de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Cómo afectará esta decisión en el plano internacional y a los refugiados nicaragüenses? Me parece que lo más importante en este caso es que los nicaragüenses nos demos cuenta y con los hechos mismos que la dictadura muestra lo poco que le importa la situación del pueblo nicaragüense. Si ya hay un desplazamiento forzoso de aproximadamente el 15% de la población económicamente activa, y además los datos también dicen que el país se sostiene principalmente por las remesas, además del oro. ¿Esto qué quiere decir? Que el impacto que va a tener es que no haya nadie, absolutamente nadie, dentro del país que pueda reportar lo que realmente pasa y dar seguimiento a la situación de los refugiados, de los exiliados políticos, de sus derechos humanos, y que aunque saquen a ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, yo sé que ACNUR va a seguir con su mandato de monitorear junto con nosotros, las organizaciones de derechos humanos, la situación tan deplorable de los migrantes en Nicaragua. Yo creo que la principal consecuencia es, uno, que el régimen está aislando al pueblo de Nicaragua de toda protección de sus derechos humanos. El régimen argumenta que ACNUR actúa como un doble rasero y que instrumento de manipulación, argumentos repetitivos para fingir molestias con organismos internacionales y acelerar la huida. ¿Por qué este discurso de la dictadura? No olvidemos con esta segunda pregunta, ¿por qué este discurso distorsionador, manipulado, mentiroso, con el que permanentemente habla la dictadura? Este discurso, como dice Orwell en su libro, lo que demuestra claramente es que la dictadura quiere, producto de la repetición, que el pueblo crea que se está viviendo una nueva o la continuidad de una revolución con justicia, que se vive en paz, en prosperidad, en alegría, cuando
en Nicaragua la realidad es totalmente lo contrario. Basta saber, por ejemplo, que el costo de la canasta básica ha ido aumentando y que apenas, es un 20 y pico % de nicaragüenses que pueden acceder a la canasta básica, los pocos que tienen salarios y aún así tienen dificultades. Nicaragua está sumido en la pobreza. Nicaragua está sumergido. Ya hemos visto lo que nos dijo la FAO. Es un país donde la desnutrición reina, un país donde hay inseguridad alimentaria. Entonces, ellos quieren hasta inventar un nuevo lenguaje, inventar un nuevo, significado de las palabras, como he dicho muchísimas veces, donde prosperidad es pobreza, donde tranquilidad es la persecución política y donde, vivir en libertad, felices, como Rosario Murillo lo dice todos los días al mediodía, en realidad es una gran falacia. Y quieren que, producto de la repetición, el pueblo se crea esa falsa realidad de Nicaragua. Sin embargo, esto es difícil de esconder. Hay que ver cuántos nicaragüenses han salido forzosamente producto de la represión, producto de la persecución, producto de que en Nicaragua se terminaron todas las libertades y hoy es otra Corea del Norte. Entonces, por mucho que repitan, como dicen, en cada hogar, cada funcionario del Estado, cada soldado, cada policía, cada madre de familia, cada papá y todo, están conscientes de que esa verdad que pregonan es una falacia. Y entonces ahora lo que están buscando es que nadie monitoree, nadie supervise y que ellos puedan hacer completamente de las suyas dentro del país y dar una apariencia falsa, de toda falsedad, hacia el exterior. Nicaragua ha experimentado un éxodo desde 2018 por la represión estatal desmedida para apagar las protestas sociales, y a eso se suman las pocas oportunidades de crecimiento económico. ¿Podría evaluarse este retiro de ACNUR como una forma de evadir la responsabilidad sobre el alto número de nicaragüenses solicitantes de refugio? La salida de ACNUR afecta a todo el pueblo de Nicaragua, tanto los que están dentro como los que estamos afuera, porque ACNUR es una agencia de Naciones Unidas dedicada a monitorear, observar, supervisar, dar recomendaciones a los estados nacionales sobre las políticas de Estado que prácticamente están expulsando a los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso de Nicaragua. Entonces ellos lo que quieren es, sí, efectivamente, eludir toda responsabilidad y que Nicaragua no figure en ningún informe, ni de Naciones Unidas, ni de la Comisión Interamericana, ni en la OEA, en ningún lado, para ellos seguir aferrados al poder y viviendo como reyes mientras el pueblo está sufriendo. Solo hay que preguntarse ahorita cuántas familias nicaragüenses están sufriendo el terror de que sus familiares sean deportados a Nicaragua. A nosotros nos llaman constantemente diciendo, mire, apresaron a mi chavalo, a mi chavala, él estuvo involucrado en la rebelión de abril, ¿será que cuando llegue a Nicaragua deportado lo van a meter a la cárcel? Y ya sabemos que hay muchísima gente que ha sido deportada también a Nicaragua. Entonces, en realidad, que esta situación agrava
la vigilancia sobre los derechos humanos en Nicaragua, pero como repito, ni nosotros como organizaciones de derechos humanos, ni las agencias de Naciones Unidas van a dejar de monitorear porque Nicaragua es miembro de Naciones Unidas y por tanto tiene que someterse también a los estándares, a los compromisos que internacionalmente se han asumido. Ortega y Murillo se han desligado de otras organizaciones como la FAO, la OEA, la OIT, la UNESCO, por mencionar algunas. ¿Cómo afecta al país en general esta salida de Nicaragua de estos organismos? El retiro de Nicaragua de las diversas agencias de Naciones Unidas, como en este caso ACNUR, la Organización Internacional de las Migraciones, entre muchas otras, la FAO, lo que hace es evidentemente aislar al pueblo nicaragüense de toda supervisión, de todas las recomendaciones que los organismos internacionales, las agencias de Naciones Unidas, incluso la Comisión Interamericana hacen cotidianamente de estar revisando las políticas públicas, hacer recomendaciones y hacer también las críticas constructivas cuando así compete. Yo creo que ellos lo que están haciendo es, como decía, convertirse en una Corea del Norte, quedar completamente aislada, donde únicamente se va a hacer la voluntad de la dinastía, de la pareja matrimonial y sus descendientes. Es hora que el pueblo de Nicaragua abra sus ojos, tanto los que están adentro como los que están afuera. Esta dictadura ya no solo está en una guerra en contra de los azul y blancos, es en contra de todo el pueblo y de todo lo que complique, evite, critique su forma de actuar, su forma de enriquecerse ilícitamente, su forma de violar los derechos humanos y prácticamente, pues como ya estamos hablando de un régimen completamente absolutista, donde no hay derechos humanos y más bien lo que existe son los favores que ellos hacen y que lo que desvirtúan el contenido de los derechos humanos. No es posible un proceso de desarrollo con carreteras, con infraestructura, con hospitales, si no hay una democracia plena, si no hay una supervisión por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos independientes, de todo ese monitoreo que hacíamos en los comités de desarrollo municipales, departamentales o regionales, en el caso de la costa Caribe. Y lo que ha hecho es prácticamente castrar todo el Estado de Derecho que nos pertenece como derecho humano inherente a cada nicaragüense. Gracias, Aide, por acompañarnos. Muchas gracias, Marlene y Artículo 66, por este espacio en el que siempre estamos contribuyendo a la denuncia y a que cada día nos acerquemos más al proceso de transición democrática en el que diario a diario estamos trabajando y que el pueblo de Nicaragua también se implica resistiendo desde adentro y que no vamos nosotros a dejar de hacerlo hasta que lo logremos. Y así llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.